Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando esta transmisión. Reciban una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Humanitas, Literatura y Pensamiento, un podcast en el que vamos a discutir temas alrededor del mundo de los libros, el arte, la filosofía y demás aspectos relacionados con las humanidades. Como siempre, haremos recomendaciones de autores, lecturas, películas, obras de arte, etcétera, para intentar comprender un poco mejor ese concepto complejo, polimórfico y escurridizo llamado cultura. Me presento, yo soy Octavio Manríquez, mi anfitrión Emilio Delgado, y hoy vamos a hablar sobre una cuestión muy interesante, recientemente popularizada, que es el antiintelectualismo. Vamos a empezar sin más, y pues Emilio, ¿tú te consideras un intelectual? Eh, Tal vez un pseudo intelectual, ¿no? O alguien que tiene un acercamiento tal vez hacia la intelectualidad, no como propósito personal, sino como un ejercicio de formación, a lo mejor. Porque justamente quería empezar con eso, ¿no? Quisiéramos primero definir cuál es la figura del intelectual, características, propósitos sobre todo, porque suele ser esta palabra intelectual para unos suele ser peyorativo, para otros suele ser como aspiracionista, incluso para otros suele ser hasta de clases sociales, ¿no? Por eso quisiéramos definir qué es la intelectualidad para nosotros, qué caracteriza a un intelectual y de ahí desplegarnos por qué o qué no es bueno, también qué no es un intelectual, ¿no? El pseudointelectualismo, que pues, pueden caer ahí los mamadores, los snobs, lo pretencioso y luego ya hablar del antilectoralismo y el rechazo y la polarización que tiene la figura del intelectual. Entonces, quisiera nada más dar así muy brevemente qué es para mí el intelectual, una definición así muy pitera, pero para mí el intelectual es una persona que tiene un acercamiento legítimo al conocimiento para formarse, ¿no? Ya sea el conocimiento por el conocimiento o incluso el conocimiento para ponerse en práctica, que pues para Platón y para Sócrates era la única forma de conocimiento, ¿no? El conocimiento que no se pone en práctica, pues es conocimiento que no sirve de nada. Y eso es precisamente lo que quería llegar. El intelectual es aquel que pone a su disposición el conocimiento y que lo pone en práctica, ¿no? Aquel que lo va a llegar a la práctica, el conocimiento. No solamente es conocimiento para, no sé, una especie de adorno, sino un ejercicio pragmático directamente. ¿Y para ti, qué es el intelectual? Bueno, justo eso, ¿no? Es como inseparable esta cuestión de vincular el conocimiento con la política, porque el intelectual pues es esta persona que se dedica al estudio, a la reflexión, pero también que está comunicado o en constante comunicación con su comunidad, ¿no? Con la opinión pública y trata de ser una suerte de mediador y que promueve justamente, digamos, lo que se está, el conocimiento, ¿no? Es una suerte también de divulgador, pero particularmente esto, ¿no? Tiene una vinculación necesaria con la población, ¿no? No puede existir ejercicio de la intelectualidad como una suerte de retiro, sino que más bien es esta construcción que se hace en comunidad, ¿no? Ya sea dentro de la academia, en las universidades, en las escuelas, entre docentes, alumnos, o en pequeñas comunidades como este tipo de espacios, ¿no? Creo que ahí está la cuestión. Tenemos bueno, intelectual es una palabra muy manoseada, como lo mencionabas, para bien y para mal. A veces puede ser elogiosa y otras veces puede ser peyorativa, em, porque justamente cuando pensamos en el intelectual, pensamos en una cuestión eh, pues sí, clasista, ¿no? Una cuestión un poco separatista muchas veces y se tiende a pensar como el ejercicio intelectual como algo muy abstracto, algo muy um, inútil muchas veces, como mencionábamos en otro episodio, algo que no se ve el impacto en la realidad, ¿no? O sea, sino que más bien es una cuestión de ociosos y de profesores de filosofía, ¿no? Entonces, em, sería importante matizar justo como el trabajo intelectual es un trabajo y es un trabajo no solamente valioso, sino importante e importantísimo para muchas cuestiones relacionadas con la cultura, ¿no? Y que muchas veces estamos ejerciendo ese trabajo y no lo reflejamos así o no lo pensamos de esa manera, ¿no? Sino que más bien, eh, pues sí, pasa a ser algo ajeno y de profesores de universidad, ¿no? Entonces,
Lo interesante acá es que hay esta, mm, digamos, esta mala concepción, iba a decir misconcepción, del término intelectual, eh, creo que genera mucha ambigüedad y mucho rechazo, principalmente porque la gente considera el aspecto elitista, ¿no? Que algo intelectual tiene que ser forzosamente algo complicado, algo, pues sí, difícil y apartado de la masa, ¿no? E incluso hay esta idea de que lo popular no puede ser intelectualizado, ¿no? Por eso se sorprende mucho la gente con estudios antropológicos o con estudios sociológicos que tienen que ver con los aspectos de cultura popular, ¿no? Porque luego de repente la gente piensa que pues sí, o sea, eso es, lo popular automáticamente es desdeñable y no puede ser objeto de estudio, ¿no? Entonces, de ahí surge esta polémica que es la que quisiera desarrollar un poco más, eh, sobre, particularmente en el mundo de la literatura, cuál es la posición del intelectual. ¿Cuál es este vínculo que hay justamente entre aquellos que representan el mundo de los libros en la política, ¿no? En sí, en estas plataformas, por estos medios, en estos canales, ¿qué papel o qué posición juega el- Bueno, definitivamente tiene que ser el ejercicio crítico más que nada y puntualmente el análisis. O sea, no creo que haya una finalidad distinta a la de la crítica. La crítica no entendía como eh, pues el juzgar así nada más o criticar lo que sea de mala manera, porque criticar también es que últimamente todo este tipo de términos que suelen ser como que suelen estar concatenados, pues están muy manoseados también y son términos que cayeron ya en un sentido peyorativo, ¿no? Alguien que critica o alguien criticón suele ser una persona que juzga y que juzga de mala manera, ¿no? Entonces, en el sentido del intelectual, yo creo que el intelectual tiene que ser alguien que boga por una utopía o que pretende ir hacia una utopía, ¿no? Cada vez más en un sentido perfeccionista, no llegar a la perfección, sino a apuntar hacia allá. Y pues, no sé, lejos lejos de aquello, pues está el pseudo intelectual, ¿no? Y más que saber qué es lo que hace un intelectual, sabemos lo que no hace un intelectual, ¿no? Y quisiera hablar de lo que no hace un intelectual a propósito de las falsas figuras o los pseudointelectuales que podría ser, por ejemplo, las personas que no tienen un origen o un acercamiento legítimo a la intelectualidad, que son pues los snobs o los mamadores, ¿no? Normalmente ese es un término con el que cualquier persona que, no sé, ostenta de tener algún bagaje cultural amplio, ya se le tiene como una persona presuntuosa y que todo lo que dice es para adoctrinar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acercamiento del intelectual, cuando es falso, se tiende precisamente a la presunción o a el regaño o al desestimar ciertas actitudes de las demás personas, que aquí es donde se rechaza la figura del intelectual y donde se considera como lo elitista, ¿no? Porque el intelectual es lo inalcanzable y el pseudo intelectual habla desde un peldaño más alto y le habla a las personas desde abajo. Y ahí viene todo, por ejemplo, todo el tema lingüístico de las personas que hablan bien, ¿no? El bien hablar, que para ellos no existe el bien hablar. Y que corregir a una persona que utiliza, no sé, modismos que podían ser normales en los pueblos, pues es precisamente una persona que está haciendo uso de su facultad de sí haber tenido una educación, digamos, buena. Entonces, para terminar de definir, me gustaría decir que es normal que la gente haya tenido como este rechazo por la figura del intelectual, ¿no? Siempre era como desde una posición alta y teniendo como a desestimar a las personas o desdeñar el conocimiento, lo cual hizo que, pues, no solamente inaccesible al conocimiento, sino una cultura que rechaza el esfuerzo por el conocimiento. Y eso es lo que, digamos, no está de moda querer conocer, o sea, para nada, eso es todo lo contrario, ¿no? Ahorita es por ejemplo, podemos hablar de las carreras de las humanidades, que son carreras
como tachadas de inútiles. Y incluso estaba viendo unas noticias en Madrid que quitaron los fondos para todas las carreras de humanidades. Incluso plantean quitarlas del sistema educativo o del programa educativo de cierta universidad. Entonces es como, utilitariamente, pues sí, no sirve de mucho, ¿no? Pero, bueno, ahora, ¿por qué un antiintelectualismo? ¿De dónde surge el desdeño a la intelectualidad? Yo creo que, bueno, lo mencionas bastante bien, es una cuestión afectiva también, porque am, este rechazo se explica desde diferentes, obvio, desde diferentes aspectos, pero principalmente por esta desconexión que hay ah, entre las, digamos, la comunidad, que es a donde debería destinarse el conocimiento y la divulgación de todas las áreas, con, con los académicos. O sea, creo que hay una responsabilidad que se está ahí digamos, olvidando, que es justo la de crear estos puentes entre ambas figuras, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel efectivo, cuando no hay esta comprensión de un fenómeno, se tiende automáticamente al rechazo, ¿no? Aterricémoslo, si quieres, ya directamente al campo de la literatura, que es el que podemos o conocemos, digamos, mejor. Eh, la lectura se entiende como un acto, lo decíamos, placentero, como un acto de entretenimiento, si se quiere, ¿sí? Como una de las opciones de la oferta cultural para entretenimiento. Obvio, en el ejercicio continuo, o sea, uno descubre que pues, la literatura sirve para muchísimas más cosas que para entretenerse, pero ese componente placentero genera un lazo afectivo en el lector, ¿no? O sea, el lector empieza a conocer sus gustos, empieza a conocer autores que le agradan, empieza a conocer géneros de su preferencia, y eso eventualmente produce una cierta afectividad con la literatura, ¿no? Entonces, el paso o el tránsito que hay entre un especialista, un crítico literario o un investigador de la literatura con una persona que es afecta a la lectura nada más, se ve truncado muchas veces por esta pseudo-intelectualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, tanto de un lado, o sea, bueno, hay que defender ambos lados o hay que explicar ambos lados. Sí hay mucho intelectual que es, antes que otra cosa, un mamador, ¿sí? Que realmente quiere darnos a entender que se aventó 5 años de posgrado para poder hacer las mismas críticas que hacía cuando tenía 15 años y que es básicamente una no sea autofelación la que quiere intentar con cada una de sus críticas, que realmente acercar ese texto a la gente, ¿no? Entonces, eso es algo que todo el mundo podemos entender hay críticos que son insufribles, ¿no? O sea, que siguen siendo los representantes de una cierta academia. Estoy pensando, tal vez no debería, pero estoy pensando en Christopher Domínguez Michael, un Sí. crítico miembro del Colegio Nacional, que, o sea, es una eminencia, o sea, el tipo es evidentemente ha consagrado toda su vida a la lectura y es un gran crítico. A mí me encantan sus críticas y tiene muchas conferencias que ofrece en el Colegio Nacional, y, pero el tipo es un mamador, o sea, de verdad, muchas veces parecen stand-up sus conferencias porque el tipo se la pasa haciendo referencias y chistes, rebuscados, por decirlo de alguna manera. Eh, pero es un gran crítico, ¿no? Entonces, eh, habría que entender justamente esta posición, ¿no? Al público al que se está dirigiendo, los colegas que tiene, la trayectoria que presenta, o sea, él, por ejemplo, es un lector mayormente de francés, entonces habla mucho de la literatura francesa. Y claro, los espacios en los que se mueve el hábitos que tiene que está escrito, no podría ser de otra forma, vaya. Y Christopher Domínguez Michael no está pensando en las personas que empiezan a leer, ¿no? En estas juventudes, por ejemplo, que gustan de sagas o cosas más sencillas. Él no piensa en eso, ¿no? De hecho, pues, ha planteado varias opiniones bastante controversiales
sobre este tipo de géneros, ¿no? Entonces, o sea, estamos ante un lector evidentemente clasicista, eh, que tiene su idea de la literatura, pero que en este ejercicio de divulgación falla quizá en crear nuevos públicos, ¿no? O está pensando más bien en, en elevar un público que ya existe y un público que ya conoce literatura y que ya tiene ciertos referentes y que lo piensa guiar con estas críticas, pero falla o fracasa el generar nuevos públicos, ¿no? Porque justo esos primeros acercamientos que uno hace a la lectura o a la literatura no van a poder ser de clásicos o si no, eso va a estar destinado al fracaso, ¿no? O sea, vamos a caer en esta bueno, no lo que suele pasar mucho, que es que la gente escucha cuáles son las 10 mejores lecturas y es la Biblia, el Quijote, este, y 100 años de soledad, y uno se acerca a esos textos y obviamente encuentra una barrera impresionante, ¿no? O sea, no solamente por el lenguaje, sino porque no tiene idea del contexto en el que surgen esas obras, ni la finalidad de esas obras, y fracasa la lectura, ¿no? Y eso hace que pierda el hábito y de ahí surge este obstáculo, ¿no? Porque se ve traicionado por el crítico, ¿no? El crítico que le dijo como, es que tienes que ir al Quijote, ¿no? Eh, pues fracasa, o sea, porque no encuentra lo que uno esperaba y ante este horizonte de expectativas derroído, no queda más que desconfiar y romper ese lazo con el crítico y más bien buscar a otros lectores o adelantarse uno solo al universo de la literatura y estar pues a prueba y error, ¿no? Encontrando algo así. Sí, es que justamente la figura del intelectual, o sea, definitivamente ha polarizado. Bueno, sobre todo ahorita quisiera hablar de las figuras de los intelectuales en las redes sociales, ¿no? Que más que acercar a las personas a este, digamos, mundillo intelectual, han polarizado todavía más a los lectores, ¿no? Y entonces tenemos por un lado la disputa eterna entre la lectura de ciencia ficción o fantasía o sagas o literatura juvenil, ¿no? Y la literatura oculta, ¿no? Que suele ser una crítica entre ambos constantemente y que precisamente la figura del intelectual, no hablar de Christopher, pero sí de personalidades incluso más de a pie, ¿no? O sea, gente que tiene contacto con ellos o que te puedes identificar más por ellos, ya sea por la edad o, sí, más que nada por la edad o por el uso de los medios que son particularmente los mismos, por ejemplo, TikTok o YouTube suelen alejar precisamente a los lectores por esta connotación peyorativa y polarizante a propósito de qué es literatura y qué no es literatura. Pero eh, yo creo que el intelectual, más que, o bueno, también obviamente se dirige a cierto público en el caso que tú mencionabas, ¿no? Pero sí tiene una intención de compartir el conocimiento siempre, y eso es porque es una de las finalidades primeras y directas del conocimiento, ¿no? Compartirlo. Y yo no confiaría, o al menos, en las personas que no tratan como de acercar ese mundillo. Pero sí hay algo que tengo que decir, y esto es que la cultura en la que vivimos cada vez más tiene un culto a la ignorancia o una indolencia al cultivo del espíritu o el cultivo de la formación humana, ¿no? Humana en el sentido humanista. Y es porque, bueno, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? El exceso de información, ¿no? En esta vorágine de información y suele la persona como sumirse pues en un infinito que es inabarcable y esta misma no saber por dónde continuar y no tener un camino trazado que a lo mejor te pudiera trazar, como puede ser un booktoker o como podría ser un programa educativo, ¿no? Teniendo propósito que tenga principio de causa y que siga encaminando a través de los contextos un análisis más profundo, o simplemente ir seleccionando obras como pudiera ser, pues a propósito de un booktoker, ¿no? Pero definitivamente la cultura es indolente y no pretende cultivar el espíritu. Y precisamente por eso quisiéramos voy a meter de una vez la recomendación porque creo que es pertinente lo que estamos hablando. La recomendación del día de hoy va a ser Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y es precisamente porque en esta saturación de información
No, el conocimiento ya no es una finalidad por sí misma o no es una finalidad de la persona, ya no se persigue el conocimiento, sino que el conocimiento es recibido y es recibido por otra vez cuestiones políticas, ¿no? Y los intelectuales son los que dañan estas cuestiones políticas. Entonces, la persona ya no es una persona que busca, es una persona que recibe y es una persona que es encaminada, ya no es una persona que camina. Entonces, en ese sentido, eh, en toda esta vorágine, el hombre se reduce a el consumo de pues, placeres o de entretenimiento, a lo que podríamos hablar, ¿no? Y ahí hacer otra vez la distinción entre literatura de entretenimiento y literatura, no sé, de culto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, la figura intelectual tendría que ser un intermediario que orillara a las personas a abogar precisamente por ese propósito de conocimiento, del conocimiento por el conocimiento. Claro. Ahí, bueno, la recomendación, por supuesto, algo que se podría denominar un clásico. Ya tendremos un capítulo específico sobre qué es un clásico, siguiendo un poco los parámetros de Italo Calvino. Eh, pero justo una de las características que tienen estas obras que se vuelven clásicas o que se les añade el adjetivo de clásicos, tiene que ver con los múltiples niveles de lectura, que creo que es algo que bueno, es muy pertinente para esta discusión, porque realmente ese es el ejercicio de lectura crítica, analizar y buscar estos múltiples niveles de lectura, que luego es lo que genera tanta, no confusión, diría, pero sí al menos un cierto extrañamiento en los públicos lectores, porque claro, o sea, uno como lector siempre cree que su interpretación es la correcta o la más apegada al texto, ¿no? Y luego la teoría literaria nos demuestra que en realidad, pues eso es bueno, depende bastante de cuál sea tu aproximación, de las herramientas que estés utilizando, y justo eso es el principio de causa, ¿no? Eh, por eso es importante distinguir cuando se está haciendo el análisis a partir de qué condiciones se está estableciendo ese análisis, ¿no? ¿Cuál es la posición que está tomando el crítico y desde dónde está aventurando los comentarios que hace, ¿no? Entendiendo que una obra siempre queda abierta a las interpretaciones y que por supuesto puede haber interpretaciones que nos parezcan más adecuadas o más descabelladas, dependiendo de toda esta serie de factores alrededor de la obra, em, pero que siempre tiene que haber esa relación con el texto, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que am, cuando son obras en las que hay tantas posibilidades de lectura, en el que digamos, un primer nivel muy superficial en el que es la fábula, digamos, la cuestión narrativa de los acontecimientos que suceden desde el principio hasta el fin de la novela, en este caso, pues puede resultar interesante o puede resultar mm, más o menos atractivo al lector y eso ya le genera un sentimiento estético hacia esa obra, ¿no? Ya puede decir que le agradó o no, que es una historia interesante o no, pero justo lo importante o lo interesante acá es analizar esas posibilidades de lectura, ¿no? O sea, en qué universo o en qué ambiente surge una novela como Un Mundo Feliz, ¿no? ¿Cuáles son los diálogos que establece con otras obras? ¿Cuál es la formación que tiene el propio Huxley, o sea, que es un personaje impresionante? eh, Cuáles son sus ideas y qué intenta construir con esa metáfora del mundo feliz, ¿no? Eh, en algún punto podremos hacer una reseña más a fondo, pero eh, este contraste que hay entre la sociedad que ha alcanzado esa meta humana de la felicidad por medio de las drogas, bueno, desinhibir la sexualidad a un grado utópico, y tener este contraste de un salvaje que pues es lo más humano que puede haber en esa sociedad y cómo hay esta inserción en esta sociedad y provoca que este salvaje pues se sienta totalmente extraño y ajeno a ese mundo, nos habla también de una circunstancia que se está viviendo
en el mundo cuando escribe Huxley, ¿no? Entonces, eh, de ahí creo que es importante por eso atender a, a estas características que producen estos niveles de lectura, ¿no? Entonces, em, sí, creo que es importante que menciones o nos hables un poco más de este principio de causa y cuál sería la importancia de que una persona que va a hablar sobre literatura o un crítico literario tengan ese principio de causa. Claro, mira, voy a tratar de juntar estos dos principios, que es el principio de causa y, bueno, el otro no es un principio, pero sí es una característica que suele darse mucho o que se suele entenderse que forma parte del mundo de la intelectualidad, ¿no? Y es la aprehensión de la verdad, ¿no? Con H intermedia, ¿no? El tener la verdad, porque normalmente se suele pensar que, bueno, uno de los nombres que adquiere también la intelectualidad es un sabelotodo, ¿no? Y es una persona que tiene respuestas para todo. Y es el típico del que si no lo sabe se lo inventa. Entonces muchas veces se suele recurrir a el engaño de las palabras para seguir protegiendo ese orgullo, ¿no? Y es que, pues el verdadero intelectual no tiene todas las respuestas y es todo lo contrario, ¿no? La figura del intelectual es esa persona que busca más. Y cuando tú le preguntas a un intelectual, un real intelectual, una persona que es docta y que es una persona muy letrada en cierto tópico, esa persona, y nos remitimos a Sócrates, se da cuenta de qué es lo que no sabe, ¿no? Y busca satisfacer ese no saber en una aproximación al conocimiento. Porque sabemos que el conocimiento es inabarcable. Entonces, en ese sentido, un falso intelectual sería una persona que se queda a gusto con su conocimiento y es un conocimiento que se queda estancado, ¿no? Y el agua estancada, pues es agua que se pudre. Y el intelectual siempre está en constante boga y eso es a lo que me refiero. Bueno, y el principio de causa parte más o menos de lo mismo, ¿no? En orden para entender algún fenómeno, alguna causa, algún tópico, siempre se tiene que partir por el principio. Entonces, no solamente conocer el contexto histórico, los niveles semánticos que pueda tener una novela, sino cómo forma parte de la tradición, en qué momentos fue adaptada en la tradición. Y el principio de causa es precisamente uno de los motores que llevan al intelectual, ¿no? Es como el filósofo y como el niño, el eterno por qué, el consecutivo y nunca terminable por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y es en ese sentido en el que hablamos del principio de causa o el conocimiento de causa. Ahora, otra de los problemas que tenemos ahorita es que con todo el acceso a la información tan fácil que la tenemos, es que se carece de este principio de causa y normalmente cualquier persona pues, que acceda a la información lee en 3 párrafos, 4 párrafos o en un video de 5 minutos resumido, ya sea la trama de un libro eh, o cualquier tema que podría ser incluso médico, nutricional, ¿no? Porque en este sentido mi perro me está ladrando. Hay muchos personas que se creen con el saber precisamente porque vieron entendieron una pequeña parte de todo el fenómeno, ¿no? Entonces, eh, volvemos a un estado de suprema desinformación. Y entonces cualquier persona cree que tiene la verdad. Y, y aquí es donde yo quisiera preguntarte a ti si todas las opiniones valen lo mismo. Ya, claro. Pues pareciera que sí, ¿no? En principio, la pluralidad de discursos y el populismo nos harían parecer que sí, porque al tener el mismo acceso a las plataformas, al tener mm, como lo dices, esos recursos ilimitados para la pseudo investigación, y digo pseudo porque raramente sigue los principios de la metodología de la investigación, sino que son más bien eso, o sea, consultas sesgadas, y luego he visto gente que según investiga sus fuentes y le hacen preguntas a Google que ahora es como las mismas que se le hacen a la inteligencia artificial, solo que ahora tiene más sentido, em, que no siguen ese principio de metodología. em, pues va a producir este efecto, eh, que si no me equivoco es el efecto halo, que es justamente que quien tenga una mejor retórica, y bueno, vaya, es algo que ya mencionaste a Sócrates, es algo que los sofistas hacían, eh,
tener esta habilidad retórica para poder mm, convencer a la gente de que tiene la razón, es lo que nos está, es lo que está soportando este fenómeno de que todas las opiniones valen lo mismo. ¿Por qué? Porque tú te encuentras en la misma plataforma desde expertos que intentan crear canales de divulgación y que están intentando hacer algo parecido a lo que aquí planteamos, de acercar un poco, no dar, no ofrecer el conocimiento como en la homilía, sino más bien como abrir esa posibilidad para conocer un poco más y siempre fundamentalmente preguntarse cada vez más. Eh, pero en el caso contrario, sí hay una intención o hay toda la idea de ofrecer verdades, ¿no? Ya establecidas, de opiniones. Y eso es lo que se nota mucho porque luego ves a la gente robando opiniones y comentando, opinando sobre opiniones en las que es que no sé, tal libro es una basura. ¿Por qué? Porque lo dijo tal youtuber, ¿no? O sea, y usan hasta las mismas expresiones, calcan las palabras, y en realidad ni siquiera hay una comprensión de por qué es un mal libro o por qué es una mala novela o qué sé yo, eh, pero totalmente crítico, ¿no? Entonces, como decía, en las plataformas te puedes encontrar especialistas que crean esos canales y charlatanes que están buscando simplemente conmover a la audiencia eh, para sus propios fines, ¿no? O sea, sabemos que en el fondo de esto hay un interés usualmente monetario, que también podríamos hablar de poder político cuando ya se tienen muchísimos seguidores, pero principalmente es eso, ¿no? O sea, eh, esta búsqueda de lugares comunes para que la audiencia pueda sentirse identificada y manejar un discurso lo suficientemente ambiguo como para que parezca que tienes algo de verdad, pero que realmente se queda pues, en lo superficial y algo muy fácil de malinterpretar para que la gente termine de hacer el trabajo por ti, ¿no? O sea, tú simplemente dices una que otra cosa y la gente pues en su cabeza va a entender lo que quiere entender, ¿no? De acuerdo a sus propios prejuicios. Entonces, ese mecanismo sofístico eh, de embellecer un discurso vacío o de implementar estos significantes vacíos eh, para promover o para derribar una obra literaria, pues me parece pues, algo para empezar muy complaciente, porque de nuevo, o sea, se basa en prejuicios y en lugares comunes y en decir, pues es que Pablo Coelho es mierda y pues claro, o sea, eso ya lo has escuchado en todos lados, ¿no? Pero luego le preguntas a alguien y por qué, y ahí es donde entra el problema, porque podemos estar de acuerdo con la opinión, pero hay que saber por qué surge esa opinión, ¿no? Entonces, me gustaría comentar un caso, porque es una de tus novelas favoritas, eh, de un booktuber, TikToker, no recuerdo la plataforma, pero que hablaba justamente sobre el nombre de la rosa. Eh, y que, bueno, para aquellos que conozcan la novela de Eco, eh, le pareció una novela soporífera, eh, profundamente aburrida, el remedio perfecto para el insomnio, eh, y sobre todo, pues, como literatura, un fallo garrafal, ¿no? Eco, una persona que no tenía una habilidad suficiente para ganar una novela y que la crítica surgía justo de esto, ¿no? O sea, de decir que era algo aburrido, algo que se pudo haber ahorrado, algo que utiliza palabras gratuitas para, pues, enrarecer un poco esto, ¿no? Y dárselas, si eres de mamador, un poco de eco. Que pues realmente eso, como producto literario, pues no valdría 2 pesos, ¿no? Entonces, que se ha inflado porque pues a la gente le gusta hablar de cosas que no entiende, y por eso están siempre en los tops de 100 mejores novelas del siglo XX, pero pues bueno, no sé qué opinión te mereciera. Que está, que Eco, que era un cabrón que no sabía usar el lenguaje, ¿no? Que no conocía todas las formas de conjurar las palabras y que es un güey que no tiene ni nada que ver, ¿no? Que insultó al Papa, incluso porque Eco es un güey que tiene, bueno, que tenía, pues, muchísimas opiniones controversiales y era un cabrón que no tenía pelos en la lengua, ¿no? Y eso se le reconoce.
y tan grande esta personalidad que El nombre de la rosa está considerada como una de sus grandes novelas, ¿no? Una novela profundamente epistemológica y pues que evidentemente no es para cualquiera, o sea, no puedes de pronto levantarte en la mañana y ser una persona que no ha convivido mucho con la literatura, que no ha leído mucho, ¿no? Que no lo decimos en un insulto, sino pues que no tiene, digamos, de dónde agarrarse en cuestión cultural para entender Eco o El nombre de la rosa. Y es que El nombre de la rosa sí demanda, si no te quieres dormir como este güey, ¿no? O sea, necesitas tener un conocimiento de causa fundamental. Y este es yo creo que el mejor ejemplo que pudimos haber dado, o que pudiste haber dado. Y es precisamente porque son tantos temas en los que se toca y que tienes que entender para entender, o sea, que tienes que saber o conocer para entender cuál es el mensaje de Eco, ¿no? Se tiene que saber teología, se tiene que saber historia de la iglesia, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en el siglo, que es como en el siglo XIV, ¿no? Donde se está dando, es cuando están Sí, haciendo los franciscanos. ¿Por qué no querían a los franciscanos? Eh, ¿Cuáles eran las cuestiones que pudieran considerarse herejes en ese momento? Y obviamente es un guiño a la historia de la literatura que no se va a resolver a lo mejor jamás, ¿no? Que es la comedia perdida de Aristóteles y que el monje de Burgos, ¿no? Simula o es Borges, que es esta figura de Borges, ¿no? Que es un bibliotecario ciego que se llama, eh, no recuerdo si se llama Jorge de Luis, Burgos, sí, sí, es Jorge Burgos y Jorge de Jorge Burgos. Luis Borges, pues, ¿no? Y él lo pone como que, pues es un guiño a la historia de la literatura. Entonces, no creo que, pues, esta persona, a lo mejor ni siquiera sabe quién es Borges, ¿no? Que también es otra figura controversial, muy, muy, muy de la mano de los mamadores, que podríamos hablar tal vez después. Eh, pero, obviamente, cuando tú empiezas a leer ya bastante, ¿no? Y tienes un recorrido literario, digamos, algo amplio, te das cuenta que la novela no solamente es una narrativa, o sea, la novela no se reduce a qué hizo el personaje y cuál es la historia, digamos, partimos de A y llegamos a B, sino que es muchas veces una alegoría que está enriquecida con muchísimo simbolismo y que significa, obviamente, más allá de lo que está diciendo, ¿no? Hay que aprender a leer entre líneas. Y ese tipo de lectura, pues no se tiene con leer dos o tres libros, ¿no? Y no es que solamente sea para personas, otra vez, intelectuales, que hayan nacido con este gen de, no sé, un coeficiente intelectual gigantesco, sino que son personas que pues, se han hecho a la práctica, tienen eh, o sea, están adecuadas al lenguaje, entonces pueden leer entre líneas. Y El nombre de la rosa precisamente es una de esas novelas, ¿no? Y tú querías decir algo a propósito de la novela. Sí, me parece, de nuevo, un poco injustificado estos adjetivos de lectura fácil o lectura difícil, ¿sabes? O sea, que creo que es algo que cuando uno no conoce sobre literatura le sirve mucho, porque claro, nosotros, bueno, a mí particularmente me sirvió en mis primeros años como lector, porque entiendes, ¿no? ¿A qué se refiere? O sea, lectura fácil, pues es algo que es ameno, es sencillo, no muy complejo, incluso hay estas Entretenido. categorías, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, y esto que te puedes, esta cuestión temporal, ¿no? De que libros para leerte en una tarde o libros para leerte en un fin de semana o una cuestión igual, eh, que bueno, de nuevo es muy subjetivo, pero me parece muy inmerecido porque es difícil o es fácil para quién. O sea, una cosa es que una obra sea compleja, que tenga muchos referentes, que tenga un contexto histórico dentro de la trama, como lo mencionabas en el caso del nombre de la rosa, eh, eh, pues complicado y que que te exige, eso es algo que le había escuchado a este profesor español Jesús C. Maestro, eh, la literatura no te da conocimientos, ¿no? Te exige conocimientos. El tipo también es un mamador, ¿no? Pero ya hablaremos si quieres Sí, de él en otro capítulo. Pero obviamente algunas cosas, pues son dignas de pensarse dos veces. Y creo que esta es una cuestión fundamental, ¿no? La literatura rara vez regala conocimiento, ¿no? La mayoría de las veces lo exige.
quizá ya una vez que se tiene este conocimiento un poco más, más amplio de otros temas, me refiero a historia, me refiero a antropología, me refiero, más allá de que podamos decir que la literatura te da conocimientos, sí tenemos que dejar claro que la literatura te exige conocimientos. Em, y eso va a limitar tu acceso a diferentes textos. ¿Por qué? Porque los que van a ser accesibles o más digeribles, digamos, van a ser aquellos que se cierren sobre sí mismos, ¿no? Que sea una fábula que de inicio a fin se satisface dentro de su mismo universo y que no está haciendo tantas referencias a otras obras o que no está integrada en un contexto más específico y que no, bueno, no que no se pueda, porque siempre se va a poder, pero que no exija esos conocimientos para poderse descifrar, ¿no? O para llegar a una correcta interpretación, o no más que correcta, para llegar a una interpretación. ¿Sí? Pero hay que ser muy conscientes de que aún las obras más banales, más triviales, más comerciales, más lo que tú quieras, se insertan en un contexto y tienen diálogos con otros referentes, ¿no? Es imposible escapar a esas influencias, ¿no? Es lo que Harold Bloom ha dicho como la angustia de la influencia, ¿no? O sea, en el momento en el que tú estás en una cultura, en el momento en el que has sido endoculturado, difícilmente vas a poder escapar de esos referentes. Entonces, en la manera en la que escribas un relato, ya van a estar insertos esas referencias, ¿no? Entonces, puedes hacer esta cosa que de repente sale alguien diciendo que mejor no lee para no influenciarse o que para Ujú. no, para desarrollar sus propias ideas, como si algo así fuera posible. Este, resulta que después piensa que descubrió el Mediterráneo, ¿no? O quiere reinventar la rueda. Entonces, va a ser imposible que esas influencias aparezcan en una obra. Lo que escuchas, lo que ves, y no solo, o sea, me refiero a las películas que ves, me refiero a la música que escuchas, a las conversaciones que tienes con otras personas, ¿no? Entonces, eh, en cualquier caso es posible interpretar ese contexto y esa obra va a generar otro nivel de lectura, ¿no? O sea, si eso es algo que pasa hasta en los creepypastas, ¿no? Por ejemplo, Mónica Ojeda ha hecho trabajo maravilloso en su novela Mandíbula, eh, apelando a las creepypastas, ¿no? Y a estas construcciones, o sea, replicando ese modelo, eh, utilizando esos referentes y situando a sus personajes de una trama obviamente más compleja, eh, con una estructura similar a la de creepypasta. Entonces, ahí tendríamos también que hablar justamente de eso, ¿no? De cómo es cómo es esta exigencia o cómo es esta relación de la literatura con otros conocimientos, ¿no? O sea, no es algo aislado, sino que es algo que está relacionado, y no solo con conocimientos de humanidades, ¿no? Sino con conocimientos prácticamente de todas las disciplinas, porque la literatura es ideas sobre la vida misma. Sí, es una retroalimentación como de, o sea, es como una meta-realidad, yo diría, en la literatura, que se permite hablar de todo, ¿no? Y en su ejercicio siempre habla de sí misma. Eh, qué es una creepypasta? No, Las creepypastas son estas como leyendas urbanas, este, que estuvieron muy de moda por ahí de los 2000, eh, que son pues básicamente historias de terror cortas y que se esparcen por internet y que justamente no tienen son como leyendas. o sea, pero que Este, surgen de una persona o que más bien vienen de una tradición, tipo la ese es, Llorona o ese tipo de cosas. bueno, no sé si tengan referentes, es como el Slenderman o una cosa así, ¿sabes? Eh, puede que algunas sí tengan ciertos referentes en la realidad o estén vinculadas Ya, con ya, algún ya, ya, ya suceso, sé, alguna leyenda, ya pero sé a qué te refieres. su matriz particular es esa. O sea, que es algo comunal. O sea, no hay un autor de un creepypasta, sino que es el pueblo el que construye ese creepypasta. Entonces, o sea, ahí se van, o sea, eran foros en internet a principios de los 2000 en los que se replicaban estas historias y la gente le iba metiendo cosas, ¿no? Le iba añadiendo. Entonces, iba construyendo ese relato. Mm. Entonces, ya algunos decían como, no, sí, pasó también esto en tal ciudad y demás. Entonces, eso
O Una sea, bola de puedes nieve, hacer ¿no? Es una un compilación. retrato colectivo. Es lo que hicieron los Greenway. O sea, puede llegar un autor y decir como voy a compilar todos los creepypastas que ha habido en español del 2000 al 2010 y voy a poner las historias, ¿no? Básicamente. Eso sería un creepypasta. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Según yo, 10 minutos. 10 minutos. Sí. Y el culto de la ignorancia, principio de causa, ya lo vimos, sobre la información. Mm, algo más que quieras mencionar. Bueno, si quieres podemos cerrar con esta cuestión de... ¿Qué falta? eh, bueno, yo quería hablar sobre esto justamente de la retórica de la falsedad, pero, o sea, me refiero, bueno, si quieres te lo comento y Va, ya me das tu opinión. Ok. am, bueno, para ir finalizando, me gustaría que retomáramos un poco esta cuestión de cuál es la retórica, digamos, de toda esta, de todo este movimiento antiintelectual, la cual me parece que es la misma que enfrentan las ciencias, este, y que es como este acercamiento eh, empírico de primera mano con la realidad. ¿A qué me refiero? La gente, por ejemplo, en el caso de las ciencias, tiene este desconocimiento más marcado, porque son temas que tienen una repercusión más evidente en la realidad, y por lo tanto eh, se crea este distanciamiento de una forma más acentuada. Mm, por ejemplo, en el caso de los médicos, eh, la gente tiene un cierto rechazo y un cierto temor a los médicos y prefiere acercarse a tratamientos alternativos que usualmente suelen ser charlatanería, ¿no? Y lo hace por una cuestión de familiaridad con el discurso, ¿sí? Porque llega esta persona que menciona términos que parecieran ser científicos, eh, menciona nombres de enfermedades, menciona nombres de órganos, menciona procesos que uno puede que haya escuchado por ahí en algún otro lugar, y eso reviste como de verosimilitud el discurso que está dando esta persona, ¿no? Pero al mismo tiempo está apelando, se explica procesos complejos con palabras sencillas, tergiversándolos obviamente y simplificándolos y con un total desconocimiento de qué son en realidad esos fenómenos, ¿no? Te explican la diabetes en términos de tiene el azúcar alta, ¿sí? Entonces, eh, lo que genera una sensación de empatía con la persona porque te está entendiendo y al mismo tiempo se da cuenta de que tu único objetivo es ayudarla, ¿no? Y de que tú no eres ese médico que habla con palabras crípticas y rebuscadas, sino que más bien es una persona como tú y como yo que quiere algo simple, ¿no? Y que no quiere ciencias, sino que quiere resultados, ¿no? Entonces, de ahí viene esa empatía por un proceso discursivo, ¿sí? Por la manera en que ese discurso terminó por convencer a esta persona de que la persona que tiene enfrente sabe, tiene una autoridad y que la recomendación que está haciendo es el remedio que estás buscando, ¿sí? De ahí otras circunstancias, de nuevo, afectivas van a tener mayor o menor implicancia, pero creo que en el caso de los libros pasa lo mismo, ¿sí? Ah, uno ve a alguien video con un librero de fondo y automáticamente asume que ha leído todo eso y que es una autoridad en libros, ¿no? Entonces, si de nuevo empieza a utilizar este tipo de lenguaje más cercano, ¿no? Al común y, y empieza a juzgar libros en términos de bueno, malo, obra maestra y no sé qué tantas cosas se usan en los trends, eh, pues claro, pudiera parecer que sabe lo que está hablando, ¿no? Y que tiene sentido lo que está diciendo. Pero de nuevo ahí se está actuando sin un principio de causa y no se está presentando nunca evidencia de lo que se dice. O sea, solamente uno asume como la creencia de que esta persona leyó una obra, no le gustó porque esa obra es objetivamente mala y nos está ahorrando el trabajo de nosotros como lectores
de perder tiempo con esa obra, ¿no? Entonces, cuando uno ya es un aficionado a la lectura y todo, entendemos y es angustiante, ¿no? Esta realidad de que solo vas a poder leer una cierta cantidad de libros a lo largo de tu vida y por supuesto que estás buscando leer lo mejor, ¿no? Lo más exquisito, las obras que se deben leer y aquello que te vaya a aportar algo en tu vida, ¿no? Entonces, es muy valioso cuando uno encuentra a alguien que le recomienda obras y que en efecto son esas obras maestras, eh, pero el riesgo está ahí, ¿no? Justamente en qué momento la persona que te está dando esa recomendación simplemente se está basando eh, pues en su mala experiencia que tuvo por deficiencias o carencias para acercarse a una obra y no realmente te estás perdiendo de un clásico, una gran obra, por el prejuicio de alguien más, ¿no? Sí, madre, es que yo creo que para todo hay tiempos, ¿no? Y vamos, por ejemplo, dirigiéndolo o retomándolo otra vez lo que decías de Christopher. No creo que todos los críticos literarios o todas las personas que recomiendan libros están dirigidas a todo público, ¿no? Y específicamente la gente que tiene acercamiento a través de BookTok. Es que, por ejemplo, hablamos mucho de BookTok o de BookTok porque fue un boom, ¿no? Y hubo un acercamiento a la literatura muy grande a propósito de TikTok. Entonces, normalmente la gente que se acerca a estas novelas es pues primeriza, ¿no? Y te suelen, o sea, normalmente BookTok son las mismas 20 novelas, ¿no? Que son tres libros de Dostoyevsky, la saga estadounidense que sea el bestseller del momento, y no sé, Cien años de soledad, El Quijote, el Ulises de Joyce, etcétera, ¿no? Y están como en estos videos de los 10 libros más difíciles de la historia, Finnegan's Wake. Y es como, ok, pero eh, yo creo que si la persona tiene un interés legítimo por la literatura, sí debería haber como ciertos libros introductorios en los que pueda formarse ya o ir formándose al menos un paladar. Pero sí, también es cierto que muchas veces, güey, he llegado a pensar que la gente no lee los libros que recomienda. O sea, y está el meme este de que todos los que dicen que El Cien años de soledad es el libro más leído o de los más vendidos, no sé qué, pero nadie lo ha leído, ¿no? Y es precisamente eso, porque no hay un acercamiento a ello. Y justamente, como no hay un acercamiento sincero, eh, y tenemos esta tendencia de aparentar haber leído algo, eh, se puede caer pues en la mala interpretación o en el difamar tonterías, ¿no? Como el caso del güey que dijo lo del nombre de la rosa, o las personas que están recomendando cosas que no tienen nada que ver. Pero, bueno, también hay que dejar en claro que hacer un juicio estético a un libro no es una crítica literaria, ¿no? O sea, decir si está bueno o está malo no es hacer un ejercicio de criticismo literario, o sea, todo lo contrario, o sea, cuando no eres capaz de poner en palabras o de justificar las respuestas de por qué te gustó, que normalmente suelen reducirse a el desarrollo de los personajes, la trama y que escribe bonito, ¿no? Pues ya te habla de una crítica literaria que es pobrísima, o sea, no, pero, o sea, en ese sentido creo que sí, no, y bueno, más que nada, quisiera dejar en claro que no debería haber un miedo en acercarse a la literatura, porque generalmente la gente, o de lo más buscado en BookTok, es como hábitos de lectura, o cómo leer más rápido, güey, y es como esta intención acumulativa pues que carece de sentido, ¿no? O sea, ¿de qué chingados si tú no estás gastando dinero? O sea, porque tus libros ahí van a seguir, la persona que eres va a seguir siendo la misma, ¿no? A lo mejor aprendes dos, tres palabrillas, pero pues no te sirve de nada y no sé, o sea, creo que es un despropósito tener un acercamiento así a la literatura, ¿no? Y creo que sería muy de pseudo intelectual o de mamador tener ese acercamiento a la literatura. Pero sí, definitivamente. O sea, no hay buena crítica literaria ni buenas recomendaciones normalmente, porque no salen de las mismas y Sí, es más, parecería más marketing que, que una comunidad literaria, ¿no? sí, es escaso ese punto medio.
sea, entre la crítica especializada, que por supuesto no es para todos y no debería serlo también, eh, y esta cosa que sea lo que sea recomendación de libros, no lo sé, que hay en BookTube y demás, ¿no? Pero justo creo que la idea, ah, o con lo que yo me quedaría justo de esto es procurar o crear esos espacios, ¿no? Porque finalmente, si no se crean, va a seguir eso, ¿no? Como lo decías muy bien, o sea, van a seguir pululando por ahí esos videos de las 20 novelas y las 5 novelas de Dostoyevsky y por dónde empezar la Dostoyevsky, y, o sea, y está bien, ¿no? O sea, finalmente es algo que, digo, se va a leer Crimen y Castigo de aquí a otros 1000 años o lo que dure la humanidad, pero sí también va a ser una gran limitante que la gente que por alguna u otra razón no le parezca aburrido Dostoyevsky o una novela de 1000 páginas le parezca monumental, pues es un lector menos, ¿no? Y es una persona que va a decir como, pues yo lo intenté y en 30 canales me dijeron que, que Dostoyevsky era lo mejor que tenía que leer, ¿no? Entonces, y pues me aburrió, entonces, no lo sé, ¿sabes? Creo que deberíamos justo procurar que haya esa construcción de nuevos lectores y de nuevos públicos y que tengan un acercamiento, una guía basada en argumentos y que promueva esa nueva lectura, ¿no? Yo creo que la mejor forma o uno de los mejores acercamientos que hay para adentrarse en la literatura sería un círculo de lectura, organizado por alguien que medianamente, que sea una persona medianamente letrada, ¿no? Sobre todo porque la variedad de opiniones que hay acerca de un libro y de las distintas interpretaciones que puede haber en los libros y que generalmente se dan en las retroalimentaciones de los círculos de lectura suele enriquecer muchísimo, ¿no? O sea, no te quedas nada más con tu percepción, que cuando eres principiante pues suele ser muy llana, ¿no? Y muy superficial. Entonces, no solamente porque alguien te dé la verdad, no que el guía que esté haciendo el círculo de lectura te diga, mira, esto es el libro, de esto se trató, este es el personaje principal, esto es lo que significa, tal, es un libro que ahora, pues, no de un amor, sino del deseo, por ejemplo, ¿no? Sino las diferentes interpretaciones que hay dentro de los participantes, ¿no? Que, por ejemplo, lo que había clases que teníamos cuando estábamos en Guanajuato. Eh, este, esta diferencia de opiniones. Yo creo que esa es la mejor forma de entrar o de adentrarse en la literatura. Y tal vez, pues, en algún momento nos animemos a hacer un círculo de lectura gratis, ¿no? Porque normalmente cobran, güey, Cobra. por los Sí, círculos sí, de sí. lectura. Bueno, Bueno, quién también sabe, a lo habría, mejor y quitamos esta parte, ¿no? Y sí cobramos unos 300 baros. sí, habría que hablar de la gratuidad en la cultura, ¿no? Pero bueno. Ok, bueno, entonces creo que podremos terminar hoy por aquí. ¿Quieres recordar un poco que nos sigan en nuestras demás redes sociales? No, si gustan seguirnos en Instagram, que es Humanitas Literatura, y en YouTube, que es pues Humanitas Literatura y Pensamiento. Y ya pronto iremos subiendo TikToks, que es Humanitas Literatura y Pensamiento también. Igual podemos dejar las redes en la parte de abajo. Y pues un mundo feliz también. Creo, creo que no es para cualquiera, pero sí habla un poco de este rechazo a la intelectualidad, o al menos una cultura que no alienta a la cultura a ser crítica, pues es precisamente un ataque a la intelectualidad. Y bueno, pónganse a leer. Muy bien. Siguiente.